tarea habla de lo que deben hacer los gobernadores y los presidentes municipales priistas, que en muchas ciudades y en muchos estados el gobierno del PRI se han hecho patos ante las inminentes, frecuentes, nutridas y graves denuncias en contra de los derechos humanos que cometen los cuerpos policíacos municipales, estatales, el mismo ejército, las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, y que absolutamente nadie, ni la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha podido hacer absolutamente nada para que haya respeto a la dignidad humana, sea este o no sea sospechoso de haber cometido un delito. La Comisión o la Carta de los Derechos Humanos no ve la condición jurídica de una persona, si es culpable, si es responsable, si es presunto o no. A todos por igual se supone que se les deben de respetar sus más elementales derechos, y ya saben los cuáles son hacia su dignidad, hacia su seguridad y hacia su salud. Bueno, pero empecemos con nuestra tarea, que habla precisamente de eso. Quienes tuvimos el interés no tan solo de ver, sino de observar detenidamente cada acto protocolario de cambio de poder en la presidencia de la República, pasando, en este caso, la banda presidencial del torso de Calderón, quien en un acto inusitado, inusual y por lo tanto sorprendente, al desprenderse de ella para siempre, al estarla doblegando para entregarla al presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Murillo Caram, en el segundo doblez le dio un beso de hasta nunca, detalle poco observado debido al expectante momento que se le dio, que aunque breve, no más de 15 minutos, fueron suficientes para desvanecer el temor de un boicot completo a la hora de este trascendente momento para la vida política de México. Después de la toma de protesta como ya presidente de México por parte de Enrique Peña Nieto, Calderón, ya sin fuero, ya sin imagen, ya sin séquito de admiradores y colaboradores, el expresidente desapareció de escena, llenándose esta, como siempre, a Ciro, con el recién nombrado presidente de México, quien en su mensaje a la nación y desde el interior del Palacio Nacional habló de las prioridades a realizarse indispensablemente en el más corto plazo. Esta lista de necesidades no pueden esperar, son para empezarse desde ya y ver sus primeros resultados también de ya, lo que definitivamente debe de llevar a todos los gobernadores y presidentes municipales a despojarse de sus diademas y coronitas virreinales, de príncipes territoriales que solo sabían exigirle y reprocharle a la Federación. Si la intención es derecha y su cumplimiento ha de ser férreo, entonces los andamiajes de la prepotencia, por donde construían sus temporales imperios los emanados del PRI, tienen que someterse a las reglas, no de juego, sino de un mandato presidencial para empezar a cumplir el cúmulo inconmensurable de promesas que las miles de necesidades que se le fueron presentando cuando era candidato Peña Nieto lo llevaron a comprometerse profundamente en cada pueblo, en cada estado y con el país entero. En su discurso cuantitativo de lo que se tiene que hacer, fue escuchado por la voz mundial en los oídos de muchos representantes de países que estuvieron presentes a la hora, ya con el poder del presidente en su palabra, se comprometió con México y los mexicanos ante el mundo. Dura la vida oficial del nuevo presidente, porque tiene que empezar con escombrar en el basurero de los rezagos, que son muchos los que le negó el gobierno saliente, y además tendrá que ponerles, o ya les puso desde el pasado sábado, la obligación a soldados, policías, funcionarios y el mismo también, el de respetar estrictamente los derechos de cada ser humano, mexicano o no. El nuevo secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, este general en su alocución, donde reiteró la lealtad de las Fuerzas Armadas ahora a su máximo jefe, le prometió que sus subordinados respetarían los derechos humanos. No estamos optimistas, no estamos emocionados, no, estamos expectantes. No a ver cómo le hace el presidente de México para cumplir con su tarea.
sino a ver cómo le ayudan las autoridades que no son oposición, y las que lo son también, y nosotros los mexicanos, a ver si ayudamos, a ver si nos respetan, y a ver si nos cumplen. Tenemos más esperanzas que un ciego. Esto habla precisamente de que durante el gobierno de 12 años que encabezó el PAN, en el gobierno federal de la Presidencia de la República, los estados se fueron convirtiendo no en territorio con su propia democracia y su propia libertad, sino en propiedad absoluta de cada uno de los gobernadores en turno durante esos 12 años. Y claro que el poder era más fuerte si este gobernador era la oposición, ya fuera del PRI o del PRD, porque hacían lo que se les venía en gana y siempre estaban protestando a voz en cuello de que el gobierno federal no colaboraba. Tanto fue el desorden, el desajuste, el abuso que se hizo del poder de estos pequeños virreinatos, que llegó un momento en que tuvieron que pedirle auxilio, ayuda a la federación para que pusiera un poco de tranquilidad en los estados donde se había perdido toda gobernabilidad, aunque lo negaran, como fue en Chihuahua. Porque cuando un estado llega a ordenar, a mandar, a vigilar y a poner y quitar funcionarios, como lo hizo el ejército en el estado de Chihuahua, quiere decir que estábamos en un estado de indefensión, digan o no lo contrario. Vamos a un corte y regresamos. El enlace total con la verdad. Usted sintoniza Radio Net 1490.